con la ponencia. Verónica Reyes Hernández. Ella es licenciada en Economía y recién está terminando la maestría en Ciencias de la Salud y nos va a presentar un- una ponencia que se llama Distribución del gasto de bolsillo en salud en los hogares de residentes de una comunidad terapéutica. Ella es becaria en el proyecto Percepción Social de Riesgo de Desastres Industriales en 3 municipios del sur de Veracruz. Entonces vamos a escucharla durante media hora y luego tendremos 10 minutos de preguntas y respuestas. Pero si no tienes inconveniente, te haremos una señal así para mostrarte que ya te quedan 5 minutos para que vayas cerrando y puedes empezar. Sí, voy a compartir mi pantalla. Gracias. ¿Me pueden decir si ya se ve, por favor? Sí, ya se ve. Ok. Buenas tardes a todos. Como la doctora Xochitl comentó, mi nombre es Verónica Reyes Hernández y yo les voy a hablar sobre la distribución del gasto de bolsillo en salud en hogares de residentes de una comunidad terapéutica. Para comenzar, vamos a hablar sobre el gasto de bolsillo en salud. ¿Qué es el gasto de bolsillo en salud? Pues bien, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el gasto de bolsillo en salud son aquellos gastos sanitarios que hace un hogar para beneficiarse del servicio de salud como tal. Normalmente estos se tratan de honorarios médicos, compras de medicamentos, facturas de hospital, análisis clínicos y todo lo que tiene que ver con el tema de salud y los servicios como tal. Sin embargo, en esta organización y metodológicamente, la metodología que utiliza la Organización Mundial de la Salud excluye lo que son los gastos por concepto de transporte o de nutrición especial. Para ello, en nuestra investigación, nosotros sí consideramos que los gastos en transporte son relevantes, por lo que los vamos a incluir. Y para esto, Ruth y colaboradores nos dice que el gasto médico son aquellos gastos que se hacen por medicamentos, análisis clínicos, hospitalarios, ambulatorios, entre otros. En esta parte es similar a la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, él nos da lo que son los gastos no médicos. Entre los gastos no médicos, Rob nos dice que estos deben de ser considerados como el transporte, alimentos y hospedaje. En esta sintonía es que pues vamos a abordar el gasto de bolsillo en salud para nuestra investigación, el gasto médico y el gasto no médico, que lo voy a mencionar en toda mi presentación. Y en esta parte nos hacemos una pregunta. Si tenemos un servicio de salud, pues porque hay gasto de bolsillo en salud, pero para ello debemos de entender cómo está nuestro servicio de salud en México. El servicio de salud en México, como sabemos, está conformado por dos grandes rubros, el público y el privado. Dentro del público encontramos a aquella población que tiene seguridad social y a la población que no tiene ninguna seguridad social. Dentro de la que sí tiene seguridad social, que están pues en un trabajo formal, se pueden atender en instituciones como son INS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA o la Marina. En la población sin seguridad social, pues se atiende por lo regular en INS Bienestar o en la Secretaría de Salud. Por otro lado, en el sector privado tenemos a compañías aseguradoras, clínicas y hospitales de índole privada. En este sector de la salud realmente se atiende por lo regular por hogares con un poder adquisitivo elevado o hogares que hacen grandes sacrificios para poder acceder a un servicio de salud. En cuanto al tema de adicción, específicamente, como ya se ha mencionado en unas, perdón, antes de llegar a eso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el sistema público no alcanza a hacer lo suficiente o no alcanza a cubrir todas las necesidades que la población demanda? En este sentido es que se crean externalidades en salud. Estas externalidades negativas, por lo regular en salud, son absorbidas por el sector privado, que es donde la población debe de acudir para poder atender su necesidad en salud. En cuanto específicamente al tema de adicciones, en donde se atiende la población que tiene pues este tipo de necesidades. Y como ya lo habíamos mencionado en otras, o como ya lo han mencionado en otras presentaciones, por lo regular se atienden en los UNMC COSAMA, pero este tipo de centros solamente dan un tratamiento ambulatorio. Sin embargo, algo que sí me gustaría volver a mencionar es que estos sí tienen como la capacidad para poder canalizar a los pacientes que lo requieran a lo que son los centros residenciales a nivel estatal, que esos sí son de carácter público.
De todo esto, ¿cuál es la problemática si tenemos un sistema de salud y por qué hay un gasto de bolsillo en salud que los hogares realizan? El Informe Mundial de Drogas de 2024 nos reportó que hay un aumento del 20% en consumidores en los últimos 10 años. Y en el caso de México específicamente se encontró un aumento significativo en el consumo de metanfetaminas. Por otro lado, la ENCODAT y a nivel nacional de 2016 y 2017 nos dice que la población de 12 a 65 años con dependencia a algunas sustancias, solamente el 20% de estas recibieron algún tipo de tratamiento. Este fue principalmente de tipo residencial, de desintoxicación, en un anexo, de ambulatorio, en una clínica de metadona o de internet. Como vemos, el residencial es el que tiene mayor porcentaje, entonces realmente para interés de la investigación, nosotros nos vamos a abocar en el tipo de tratamiento residencial. Y en este caso de la atención residencial por el trastorno grave por el consumo de sustancias no está como tal considerada dentro de los servicios de salud, apenas se está como incorporando. El CISBEA en 2021 nos habla sobre la demanda de tratamiento en centros no gubernamentales. Nos dice que la principal droga de impacto por la que acudieron a este tipo de centros fue principalmente por metanfetaminas, seguido del alcohol. La CONADIT en 2021 identificó más de 2,000 establecimientos a nivel nacional. Sin embargo, solamente pues el 13% de estos estaban apegados a los criterios de la NOM 028, en ese entonces vigente. Y otro dato que sumamente importante que se me hace en esta parte, en este reporte, fue que identificaron que 84% de estos centros eran de carácter privado, lo que solamente nos dejaba un 16% de centros pues públicos para atender a este tipo de población, lo cual es pues sí es bastante pequeño. El objetivo general de mi investigación es conocer la distribución del gasto de bolsillo en salud por el trastorno grave por el consumo de sustancias psicoactivas de los hogares de residentes que tienen droga de impacto en alcohol y metanfetaminas. ¿Qué se conoce sobre este tema hasta este momento? Barco en 2022 trató de establecer una relación entre la protección financiera en la salud y el empobrecimiento, dejando como principales resultados que los primeros quintiles, los cuales son los más pobres, destinan mayor porcentaje del gasto de bolsillo con respecto a lo que son los últimos quintiles. Otra investigación realizada por Ruth y colaboradores en 2016 en India sobre el gasto de bolsillo en salud, específicamente en intervenciones quirúrgicas. Esta investigación sí consideraba como tal el transporte y los alimentos dentro de todo el análisis del gasto que hicieron. Y como principal resultado dijo que arrojó que el 65% de los hogares se endeudaron ya sea total o parcialmente para poder acceder al servicio de salud. El 24% del gasto médico se destinó a la compra de medicamentos y el 42% del gasto no médico se utilizó para adquirir bienes de alimentación. En 2021, una investigación realizada por García quería determinar específicamente el gasto en medicamentos en pacientes que acuden a consulta psiquiátrica con trastorno mental o de adicción. Esta quería ver quiénes estaban pagando los medicamentos. El 25% era un miembro del hogar del paciente quien estaba pagando los medicamentos. Un 38% lo pagaban los mismos pacientes y un 67% lo pagaba el CIS, que es el Sistema Público de Salud en Perú, ya sea que el sistema lo pagaba total o parcialmente y solamente un 2% lo pagaba su seguro privado. Otra investigación realizada en 2013 por Barry y colaboradores trataba de hacer una evaluación sobre una política que se tiene en Estados Unidos que tiene como principal objetivo disminuir el gasto de bolsillo en salud que hacen los hogares que tienen un familiar con un trastorno mental o de adicción. Este seguro se supone que les querían cubrir al menos el 90% del gasto total que hacen los hogares. Sin embargo, después de que ellos implementaron la evaluación, pues arrojó como principal resultado que realmente todavía no es suficiente. Aún los hogares tienen gasto de transporte y algunos insumos médicos que no alcanzan a ser cubiertos totalmente. Aunque la política pues es bastante buena, todavía falta trabajar más en esta parte para cubrir el gasto que hacen los hogares. ¿Por qué utilizamos el trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y no otro término usualmente?
Para esto, la CIE-11 nos dice que la adicción es el uso frecuente de sustancias con efectos psicoactivos agradables o atractivos para los usuarios. Sin embargo, tenemos a la Asociación Americana de Psiquiatría que realmente no utiliza el término adicción debido a la estigmatización que este término genera por la población en general, sino que ellos refieren utilizar mejor el trastorno, además de proporcionar una guía que nos ayude en el diagnóstico y clasificación del consumo de este tipo de sustancias, que puede ir desde leve, desde moderado hasta grave. En este caso vamos a hablar sobre el trastorno grave por el consumo específicamente de dos sustancias, que es el alcohol y las metanfetaminas. Como vimos, son las principales drogas de impacto y por eso las consideramos como las más relevantes en este momento. Cada una de las sustancias tienen efectos distintos. Sin embargo, algo que me gustaría resaltar en esta diapositiva es que el alcohol sí se tiene un tratamiento farmacológico que está aprobado y es recomendado utilizar para disminuir los síntomas que aparecen en el periodo de abstinencia. Sin embargo, en el caso de las metanfetaminas, no se tiene un tratamiento farmacológico y solamente se tienen tratamientos conductuales. Una vez que tenemos un trastorno grave por el consumo de sustancias, es recomendado que el tratamiento que estos pacientes reciban sea de tipo residencial. Y ahora bien, ¿qué es un tratamiento residencial? Esta definición de Marín Navarrete se nos hace la más precisa y por eso se las estamos presentando, la cual la refiere como una contención residencial que implica al menos la desintoxicación, la estabilización de la sintomatología psiquiátrica, la estabilización psicológica integral, que va desde lo cognitivo, lo emoción y lo conductual. Como les mencionaba, el DSM-5 a través de su guía y una vez que se ha hecho esta evaluación, este diagnóstico, recomienda que una vez que el paciente ha sido diagnosticado con un nivel grave, se tome este tipo de tratamiento residencial. Este tipo de tratamiento residencial es una atención especializada que se da en las 24 horas del día, tiene supervisión médica y de especialistas en el tema y son las 24 horas del día y por el tiempo que dure su estancia en el centro residencial. Hablando de tratamiento residencial, también es importante hablar de los modelos. Existen diversos modelos de atención. Para este caso y para interés de mi investigación, nosotros estamos hablando del modelo de atención de comunidad terapéutica, el cual se caracteriza por tener un equipo multidisciplinario en donde se realizan intervenciones psicosociales que promueven la interacción y la capacidad de la toma de decisiones. Antes de continuar, también me gustaría, pues, dar estas dos definiciones que son relevantes para la investigación, el cual es el gasto catastrófico, que la Organización Mundial de la Salud no la define como aquellas situaciones donde los hogares gastan más del 40% de sus ingresos para poder acceder al servicio de salud, y el gasto empobrecedor, el cual este barco nos lo refiere como lo suficientemente elevado para poder desplazar el gasto en otros bienes de primera necesidad, sean alimentos o vestimenta, o ambos, pueden llevar al hogar a una situación de pobreza. Las características del centro en el que trabajé es que es un centro reconocido por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones como uno de los centros que cumple con el personal, la atención y la infraestructura. Tiene una capacidad de atención para 40 residentes hombres y 10 mujeres. El modelo de atención y tratamiento es personalizado. El tipo de tratamiento que ofrece es una atención biopsicosocial y farmacológica. El ingreso y permanencia dentro del centro es totalmente voluntario. Tiene taller de residentes junto con los familiares. Como sabemos, la familia pues forma parte debería de formar parte de los tratamientos. Tiene visitas familiares cada 15 días. Esto es después del primer mes de abstinencia, ya después del primer mes, perdón, que ha estado en el centro residencial, ya que se considera que dentro de este primer mes y el principal objetivo del centro es como tratar de disminuir los síntomas que aparecen después de dejar de consumir la sustancia. Dentro de este tipo de tratamiento llevan un libro de vida, desarrollan diversas actividades, entre las cuales pueden ser talleres y manualidades.
Mi población de estudio que yo consideré en mi investigación son todos aquellos hogares de residentes con diagnóstico de trastorno grave por el consumo de sustancias. Mi muestra son todas las familias que acuden al centro de tratamiento residencial en el periodo de estudio que cumplen con los criterios de inclusión. De algunos de los criterios de inclusión que consideré es, como entrevistábamos a los familiares, era que estos fueran mayores de edad, que se esperaba que fueran los jefes de familia o personas que nos pudieran proporcionar toda la información en cuanto a ingreso gasto de los hogares. Por supuesto que aceptaran participar en la investigación y que firmaran el consentimiento informado y que sus familiares que estaban en el centro fueran diagnosticados con droga de impacto en alcohol o en metanfetaminas. Mi investigación fue revisada y aprobada por el Comité de Investigación y el Comité de Ética e Investigación del Instituto de Ciencias de la Salud. Mi instrumento de medición está conformado por 49 preguntas, que está dividido en 6 secciones. Aquí nada más les estoy presentando 4, que son las características del internamiento, las características sociodemográficas del residente y de su familia, el ingreso económico, gasto del bolsillo en salud por el trastorno grave, por el consumo de sustancias en este último internamiento, ya sea considerando el gasto médico y el gasto no médico. Mis resultados. Para comenzar, tenemos características sociodemográficas de los residentes. Tenemos una edad media de 29 años. La principal droga de impacto en este centro fue de 57% con cristal, un 42% fue diagnosticado con alcohol. El grado de estudios que reportaron la mayoría fue del 42% en bachillerato. La ocupación previa al ingreso al centro residencial fue del 52%, perdón, eran trabajadores y equivale al 52%. En cuanto a salud, les preguntábamos si ellos padecían algún otro padecimiento aparte del trastorno. Un 52% nos dijeron que no tenían ningún otro padecimiento. Sin embargo, un 47% nos dijeron que sí, que tenían otro padecimiento. De estos, algunos ya estaban diagnosticados previamente y otros los diagnosticaron al momento de ingresar al centro. En cuanto a servicios de salud, algunos nos refirieron estar afiliados o tener el servicio del INSS, del ISSSTE, o que se tenían en algún centro de salud o en INSS Bienestar. Sin embargo, un 57% nos refirieron que no tenían ningún servicio de salud. Esto, como ya se los había mencionado anteriormente, se crean lo que son las externalidades negativas en salud. Específicamente aquí estamos hablando de personas que tienen trastorno grave por consumo, ya que son los hogares o deben de ser los residentes quienes deben de absorber estos gastos, lo cual vamos a ver posteriormente en otras tablas que le voy a presentar. En cuanto a las características del internamiento de residentes, nosotros, aparte de preguntar la droga de impacto, preguntábamos cuántos meses llevaban en el centro. La mayoría nos respondieron que llevaban apenas un mes en el centro. Sin embargo, un 31% nos dijo que ya llevaban 2 meses, un 5% nos dijeron que ya llevaban 3 meses y un 10% nos reportaron que ya llevaban 4 meses o más dentro del centro. También preguntábamos sobre internamientos previos, esto es, si ya habían estado anteriormente en algún centro residencial. Un 53% nos dijeron que no, que esta era la primera vez que ellos estaban en un centro residencial. Sin embargo, un 47% nos dijeron que sí, que anteriormente ya habían estado en un centro residencial. Para esto nosotros les preguntábamos cuántas veces habían estado ya en un centro residencial. Un 55% nos dijeron que una vez solamente, o sea que esta era su segunda vez que estaban en un centro residencial. Un 33% nos dijeron que 2 veces y solamente un 11% nos dijeron que ya llevaban 5 veces en un centro residencial previamente. Esto también nos lleva a hablar sobre las tasas de recaída. Las tasas de recaídas que existen en este tipo de trastornos. El NIDA en 2023 en uno de sus reportes decía que la tasa de recaída de personas que sufren alguno de esos tipos de trastorno por el consumo de alguna sustancia es entre el 40 y el 60%, lo cual en este caso pues vamos reafirmando un poco más que sí se dan estas situaciones. Aquí tenemos un 47%, lo cual es arriba del 40%. Existen tasas de recaída, que aunque pues no indique que los tratamientos previos fueran malos, sino que se tiene que trabajar un poco más a profundidad. En cuanto al ingreso económico de los hogares de los residentes,
del centro de tratamiento. Preguntábamos aquí sobre cuántas personas contribuían al ingreso del hogar. Un 52% nos dijeron que solamente era una persona quien contribuía al ingreso, o sea, era una única persona la que trabajaba y sobre él recaían pues pagar todos los gastos que implicaba este tratamiento y demás. También preguntábamos si tenían ingreso extra. La mayoría nos refirieron no tener ningún ingreso extra. Un 68% eran solamente ellos, pero un 26% nos dijeron que tenían un apoyo de una pensión de adulto mayor, un 5% una pensión de viudez y un 10% o el apoyo ya sea de manera mensual o quincenal por parte de sus hijos. Preguntábamos también sobre el ingreso del hogar. Tuvimos una media de 12,500 pesos mensuales de los ingresos de los hogares. Sin embargo, también obtuvimos que de esto, que de estos había un mínimo del 5% que realmente un 36,8% de los hogares reportaron tener este ingreso y solamente un 15,8% reportaron tener un ingreso de 40,000 pesos, lo cual se evidencia una brecha bastante significativa entre los ingresos de los hogares de los residentes de este centro. Para ello y para apoyarnos también con esta tabla podemos evidenciar, aquí lo que hicimos fue trasladar el gasto mensual a trimestral, cambiarlo, para poder ver cómo estaba el comportamiento del ingreso de todos los hogares de este centro. Vimos que un 36% está en el primer decil. Aquí pues tratamos de hacer la comparativa entre los deciles que nos informa INEGI sobre cómo están distribuidos. La mayoría de los hogares se encuentran en el segundo decil. Otro tanto el 31,8% se encuentran en el tercer decil. Un 15% se encuentran en el quinto decil y realmente un 15% también se encuentra en el último decil. Realmente la brecha que se tiene aquí pues también se ve bastante, la que queríamos como exponer de esta manera para que fuera más evidente. También preguntamos sobre el gasto en bolsillo. Aquí ya hablamos específicamente sobre el médico y no médico. En cuanto al gasto médico, sí me gustaría como resaltar el costo del tratamiento, el cual es el más elevado. Se tiene una media de 7,400 pesos mensuales. En este caso tenemos un mínimos de cero debido a que algunos refirieron que el hogar no estaba pagando el tratamiento del centro residencial, sino que era una prestación laboral que tenían el residente. Tenemos un subtotal de gasto médico de 9,000 pesos mensuales. En el caso del no médico, tenemos un subtotal de 5,000 pesos mensuales, pero en el no médico sí me gustaría como resaltar el transporte, que aunque no es el más alto de todos los gastos, no tenemos una media más, no es la media más alta, sí siempre hay un mínimo. O sea, esto es aunque te estén apoyando en de otras formas, los hogares siempre tienen un gasto mínimo de 100 pesos, que son hogares que vivían relativamente cerca. Y tenemos un total de gasto mensual de 14,000 pesos mensuales al mes. Esta es la distribución porcentual del costo del tratamiento residencial. Como el gasto más fuerte que hacen los hogares, lo quería como que presentarlo un poco más visualmente para que tuvieran como un poco más del contexto de cómo está distribuido el gasto. El 52% de los hogares tienen un gasto mensual del costo del tratamiento residencial aproximadamente de 5,000 pesos. Ahora bien, en cuanto al gasto del tratamiento residencial médico y no médico, nosotros nos preguntábamos sobre cómo estaba distribuido. Si tenemos hogares que reciben un ingreso mensual de 5,000 pesos y el costo medio o el costo del tratamiento era de 5,000 pesos, ¿cómo le estaban haciendo estos hogares? Es por ello que también preguntamos sobre cómo estaba distribuido, quiénes estaban pagando este costo de tratamiento y también lo queríamos hacer con el fin de conocer esta información. Tenemos que un 21% son los hogares del residente quienes ellos estaban cubriendo todos los gastos, médico y no médico. Tenemos un 10% donde era otros, que era la empresa quien les estaba apoyando para este tipo de gastos. Tenemos un 31% donde eran ambos, o sea, en esta aparte estamos hablando del hogar del residente y el hogar de la familia extendida.
pero tenemos un importante 36% de otros hogares, esto es de toda la familia extendida. Para ello, estamos hablando de tíos, de papás, de hermanos, de padres, de mamá, incluso de abuelitos que estaban contribuyendo para que su familia pudiera recibir este tipo de tratamiento. Por lo que nos está llevando a hablar sobre un traslado de gasto de bolsillo a otros hogares de la familia extendida. Esto también nos resultó bastante interesante, además de que se nos hizo un área de oportunidad para investigar e incursionar sobre cómo se estaba dando esta situación, cómo se está vulnerabilizando este tipo de población realmente al no tener acceso a un servicio, realmente ya sea por la distancia, ya sea por lo económico. Entonces, ahorita estamos hablando de un traslado de gasto de bolsillo en la familia extendida. Finalmente, a manera de conclusión, tenemos que logramos obtener la distribución del gasto de bolsillo en salud médico y no médico. El gasto médico es más alto en un 63.5% en comparación con el gasto no médico, que equivale al 36%. En cuanto al gasto médico del centro residencial es el que es más alto, es un 82.4% más alto con respecto a los medicamentos y a los análisis clínicos. Y en el caso del gasto no médico es más alto el hospedaje. Se requiere o se recomienda incorporar el gasto no médico, como es el traslado del hospedaje y alimentos en futuras investigaciones, ya que en ciertas instituciones puede resultar relevante, como fue en este caso. Y finalmente se requiere una construcción de conceptualización que haga referencia al gasto en donde más de un hogar se ve impactado. Esto es el traslado de gasto a la familia extendida. Y eso sería todo. Muchas gracias, Vero, por tu proyectos muy interesantes, los resultados que has obtenido. Y creo que efectivamente plantea hasta nuevas definiciones, ¿no? De algunos asuntos que pareciera que no abarcan todo lo que se debería. Eh, Así es. Me gustaría escuchar alguna pregunta, comentario que le puedan formular a Vero. José, te escuchamos, el doctor José Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Muchas gracias. Está muy interesante la presentación, los resultados que tienen de esta investigación. Yo solamente me quedo con unas dudas. Por ejemplo, cuando hablamos de gasto de bolsillo, ¿cuál sería la justificación de lo que comentabas al final? Porque a final de cuentas, pues todos los que van a utilizar el IMSS, el ISSSTE, etcétera, pues también necesitan trasladarse, ¿no? Es decir, el IMSS no les paga el traslado, tampoco eso, ¿no? Entonces creo que esa parte, pues, ¿cuál sería como la justificación para incluirla? Y cuando hablan del gasto de bolsillo de las otras personas, pues no lo hacen, ¿no? Y la otra duda que yo tenía es, ¿cómo se toma el gasto de bolsillo por hogar? Porque yo como que veo que se habla de hogares y de familias, pero un hogar puede tener diferentes familias y la conceptualización de hogar es diferente para el INEGI. Entonces, aquí como que se veía que se mezclaba la familia extendida y el hogar. No me quedó claro cómo conceptualizaste al final tus resultados para hablar de hogar en el primer punto que mencionabas y después en familia extendida dentro del hogar. Si Ok. es el mismo hogar o si te referías a una familia que vive en otro hogar, etcétera, ¿no? Y bueno, ya finalmente, además de la importancia de estos resultados, pues me gustaría saber tus propuestas como hacia el sector salud, que era la principal fuente de inicial de tu discusión, ¿no? De dónde se trataban, etcétera, etcétera. Porque no sé si muchos de ellos sí tengan seguridad social, por ejemplo, ¿no? No sé si lo investigaste, pero a lo mejor algunos tenían IMSS o algunos tenían ISSSTE por parte de algunas personas o tenían IMSS oportunidades, ¿no? Que no es seguridad social, pero como sabemos tienen alguna afiliación. En ese caso, por ejemplo, ¿cuál sería como la propuesta? Porque pues sí hay bastante que considerar. Por ejemplo, si tiene seguridad social, debería de ser tratado por el IMSS, ¿no? Porque en el IMSS no hay ninguna consideración para una enfermedad. Es decir,
cualquiera que fuera tu enfermedad debería ser tratable en esa institución. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿tú qué propondrías ahí o cuáles has visto que son los obstáculos principales para que estas personas no se puedan atender en esta, si es que las hay, por supuesto, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, José. Sí, cuando nosotros les preguntábamos, realmente sí preguntábamos si los residentes tenían alguna prestación. Como mencioné, algunos se atendían en IMSS Bienestar, otros refirieron a atenderse en el centro de salud y de ahí eran como que los canalizaban. Realmente el sistema de salud, aunque sea IMSS Bienestar, pues no les ofrece como esta oportunidad. Realmente algunos refirieron que, incluso uno me refirió que había ido al centro residencial estatal, pero realmente le costó un poco mantenerse ahí por cuestión de la distancia. Más que nada, en esto vemos reflejado pues el gasto no médico, que es una de las cosas que yo quise como integrar a mi investigación como novedosas, porque en muchas investigaciones no es abordado. Y realmente a veces, si no tienes gas, no, si no tienes los medios para poder trasladarte de aquí a cierto lugar, pues no vas a poder acceder al servicio, porque no tienes ni siquiera para los camiones, vaya. Entonces, realmente también consideré esto. En cuanto al traslado del gasto en los hogares, esa es como una de mis propuestas, como conceptualizar este nuevo gasto, porque como traté de expresarlo, no va más allá del gasto de un hogar. Sí pregunté, referente a las definiciones que me dice, no las presenté aquí, sí las considero, sí considero la definición que nos da INEGI del hogar, sí considero la definición que nos dan de familia, porque como usted menciona, el INEGI considera que dentro de un hogar pueden vivir más de una familia. Pero para esto yo preguntaba un apartado donde quiénes pagan el gasto como tal del centro residencial, el gasto no médico, y luego me decían, no, pues es que lo paga mi tío, pero él no vive en mi casa. Y porque sí preguntamos, ok, ¿lo paga el tío paterno? ¿Él vive en su hogar, vive en su domicilio o tiene otra casa? Y luego nos decían, no, es que ellos viven en otra, nada más nos mandan el dinero y están contribuyendo de esta manera. A manera de propuesta, pues es difícil como nosotros queremos visibilizar esta situación, queremos que se haga más visible la vulnerabilidad en la que está toda esta población que quiere acceder a un tratamiento, donde los residentes están dispuestos a recibir un tratamiento, pero a veces sus medios económicos no se los permiten. Entonces, realmente, como mencioné, también el sistema de salud apenas está como reconstruyendo, se está reintegrando, está como integrando nuevas estrategias para integrar todo esto, pero pues aún hay bastante que trabajar, aún se podría decir que falta como más acceso geográficamente a varios centros residenciales. No sé si tengan otra pregunta. Sí, yo creo que abundando un poco en lo que, en la pregunta del doctor Muñoz, yo creo que tendrían que hacer de alguna manera un cruce con la geolocalización de los centros de tratamiento, porque efectivamente en todas las enfermedades existentes no hay ningún pago de los traslados de los familiares, ni del hospedaje, de la alimentación, ¿no? Pero sí hay un cambio, es decir, que hay muy pocos centros de tratamiento. En el estado de Veracruz hay dos solamente públicos y uno está en Jalapa y otro está en Orizaba. En cambio, si uno quiere ir a una clínica donde le atiendan la diabetes, pues a lo mejor no necesita gastar tanto en transporte y creo que eso tendría que ser evaluado. Desde mi punto de vista, el gasto de bolsillo en salud debería de abarcar todo lo que se requiere para atender la salud del miembro de la familia que se enfermó de lo que sea. Y en ese sentido, debería de contemplar efectivamente el gasto médico y el gasto no médico. Entonces, creo que el planteamiento, en todo caso, en la recomendación, en la propuesta que vayan a hacer, pues me parece que tiene que ir un poco en ese sentido, ¿no? Porque hay gastos que se convierten en catastróficos para la familia A y que no son catastróficos para la familia B, porque tiene que ver con
Con el nivel de distribución ingresos. de los servicios, tiene que ver con poder adquisitivo, tiene que ver con ingresos de la familia, o sea, tiene que ver con una cosa muy compleja que de pronto entiendo que fue muy rápida tu exposición por el poco tiempo, pero que no logro visualizar. Ok, gracias, doctora. No sé si hay alguien más que quiera comentar esto. La doctora Patti por ahí es especialista en gasto de bolsillo, igual no puede, ¿no? Porque sí es muy interesante ver cómo, lo que decía Xochitl, por ejemplo, ¿qué tal los de cáncer, ¿no? O sea, Sí, ellos a lo mejor no, pero los familiares están afuera, ¿no? Sí. ¿Y ese se considera gasto de bolsillo o no se considera en la investigación? debería. Yo creo que exactamente, ¿no? Porque yo creo que son cosas muy, muy, muy finas que son muy interesantes de aportar ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que también en las investigaciones, pues la mayoría se enfoca en lo que es el gasto médico en salud, ¿no? Y dejan fuera el gasto no médico. Entonces, en estos centros que son especializados, aún, por ejemplo, teniendo los centros nacionales de salud, ¿no? Que mucha gente acude a ellos, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que efectivamente vamos a tener ahí un gasto de bolsillo no médico que por supuesto que va a impactar en los ingresos de los hogares, ¿no? En el gasto del hogar de estas familias. Entonces, nosotros, particularmente en esta investigación, consideramos que es sumamente relevante considerarlo, dado que tenemos tan pocos centros que están dentro, que son centros de Reconocido. tratamiento que están dentro de la norma, ¿no? Que se puede garantizar, ¿no? Ayer nos comentaba también la maestra Almadelia, ¿no? Que justo en este año no, fue el año pasado, ¿verdad? Pero cuando deja de cobrar el Ah, sí, cúspide, ¿no? el año Lo que es el pasado. tratamiento, ¿no? Entonces, antes teníamos un costo y se hablaba que podría ser hasta aún más que estos que son de iniciativa privada. Entonces, definitivamente considerar el gasto no médico es para nosotros como esencial en este y en otros muchos otros casos donde tenemos tan pocos centros y las personas se tienen que trasladar. El ejemplo que daba la doctora Xochitl, me parece, sobre por ejemplo, el Centro Estatal de Cancerología, ¿no? Es un claro ejemplo de ello, pero así lo podemos ver con otras enfermedades. Sí, bueno, ahondando tantito ahorita que el doctor me estaba diciendo que, bueno, estrictamente el gasto de bolsillo no considera el no médico. Sin embargo, Vero se puso a buscar y a buscar y a buscar y dice, no, pues yo lo quiero incluir, pues adelante, ¿no? Es una aportación más que tú puedes hacer tu trabajo y como bien dicen, por ejemplo, el SECAM tiene sus albergues, ¿no? Ujú. Para los familiares, que eso también ayuda mucho en la economía de la familia. Sin embargo, en el área de adicciones es totalmente diferente, porque como No, bien comenta Xochitl, nada más hay dos centros públicos, ¿no? En todo el estado de Veracruz, y eso siempre dificulta que accedan al tratamiento y aún más, ¿no? Por eso de los traslados. Entonces, Vero, después de toda todo lo que estuve indagando de los estudios, nos propuso precisamente, ¿verdad, doctora Betsaida, incluir esto y lo vimos con buenos ojos, puede ser una buena aportación y sobre todo justificando todo lo que tiene que ver, porque son pocos centros los que hay aquí en Veracruz y el traslado siempre es un problema para todos los que están en tratamiento, ¿no? Entonces es una aportación, como dice bien de Vero, vamos a ver, vamos a publicarlo. sí. Pues me gustaría comentar algo. Sí, Ruth. Sí, pues definitivamente es una investigación muy, muy interesante y que por supuesto muchas vertientes se quedan fuera y algo tan importante es precisamente el gasto de bolsillo, ¿no? Que dentro del Plan Nacional de Salud y parece ser que va a ser uno de los ejes que se va a trabajar también en este nuevo plan, que es disminuir el gasto de bolsillo que tiene la población en general y que como bien decían el anterior presidente, la gente del pueblo, ¿no? Porque verdaderamente los más afectados, que estaría bien, es ver las personas que no tienen la derechohabiencia y la falta de servicios que se tiene, porque también se tiene la idea de que la salud pública es para pobres, ¿no? Entonces, el recurso que se le asigna a la salud pública, pues es mínimo, es poco, como decía también en la investigación. Entonces, pues, Pati, muchas felicidades también porque creo que esta investigación aporta
a los beneficios que tienen. Fíjense que, por ejemplo, el Hospital Nachón tiene un albergue que no se da a conocer a la población y que le ayudaría mucho, ¿no? Pero no está habilitado. Y muchas veces también la población, vemos, por ejemplo, el CAE tiene afuera las personas, ¿no? Y en lugar de que también estén utilizando estos albergues, que también le disminuiría mucho el gasto de bolsillo, y los centros reguladores poco intervienen en la medicina privada, ¿no? En las clínicas, en los laboratorios. Y bueno, como no hay un tope para los costos, pues generalmente quien gasta más, el que tiene mayor gasto de bolsillo, pues es las personas no derechohabientes. Entonces creo que verdaderamente esta investigación aporta mucho para señalar las vertientes hacia dónde ir caminando para disminuir estos gastos de bolsillo que están catastróficos, porque hay estudios que así lo demuestran y que sobre todo afectan a la población más vulnerable. Ese sería mi comentario. Gracias, Gracias. Ruth. Nora, Nora había levantado la mano, pero no sé si todavía. Sí, perdón que no prenda la cámara, pero Sí, el no te internet preocupes. me anda fallando. Sí, lo que pasa, lo escribí ya después. ATECA, que es una de las fundaciones que apoya a enfermos con cáncer, no es parte de CECAM, es una asociación civil. Entonces yo creo que también habría que ir viendo, pues, el poder establecer asociaciones civiles que vayan encaminadas al apoyo precisamente de pacientes y de familiares, ¿no? Para estos gastos que no son médicos. Eh, Ateca, pues, no sé, creo que por ahí está conectada Claudia, que es la que sabe mucho más, porque ella está involucrada directamente, la doctora Claudia Gutiérrez. Ella, de hecho, es la coordinadora del Departamento de Apoyo Emocional de Ateca. Pues apoyan, sí, pues albergándolos, apoyan dándoles el apoyo emocional, apoyan en el conseguir los medicamentos, me parece que también apoyan en cuanto el transporte, ¿no? Que puedan, porque vienen de muchas comunidades que van a la paz atenderse. Entonces, a lo mejor pues, tuviéramos que ir viendo o pensando si alguien de nosotros pudiera ir estableciendo alguna asociación civil en ese sentido, que con proyectos se pueden inclusive acceder a recursos a nivel internacional, ¿no? Que sería bastante bueno. La verdad, es muy, muy buen trabajo, muchas felicidades. Gracias. Yo por muchos años estuve al frente de una unidad de atención de servicios psicológicos y pues esa era una de las cosas que me decía la gente, ¿no? Es que, pues sí, aquí no me cobran, pero pues no tengo para estar pagando cada ratito del pasaje, ¿no? Claro que había gente muy interesada que vivía, por ejemplo, no sé si conocen la Reserva Territorial y donde estamos ubicados en la Facultad de Psicología, pues se iban caminando, que no está tan cortita la distancia, pero iban y venían caminando, pero hay gente que vive mucho más lejos, ¿no? Y que no tiene esa posibilidad. Pues muchas felicidades y sí es importante tomar en cuenta todos estos gastos no médicos. Muchas gracias. En ese sentido, Vero, yo tengo una duda. Cuando pusiste el esquema de el sistema de salud y instituciones públicas y privadas, todo esto de las fundaciones, estilo Salud Digna o estilo el Hospital de la Ceguera, que son fundaciones o instituciones de asistencia privada, ¿dónde las colocas? En el sistema de salud. ¿En el diagrama de los sistemas? Sí, A ver, deja que lo revise otra vez. porque tengo entendido que hay alguna que atiende cuestiones de salud mental, no en Veracruz, pero sí en el nivel nacional. Hay Ah, fundaciones. hay una parte donde habla sobre comunidad, entonces ese es como este acercamiento a la comunidad que deben de, y los promotores comunitarios de salud.
Realmente como tal en el sistema de salud todavía como que no vi muy visible todas estas ONGs, supongo Ya, que porque no es dentro del sistema de salud público, no estaban muy visibles, pero sí, realmente estas son instituciones que apoyan y colaboran bastante para mejorar la salud comunitaria en toda la población. ok, gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Pues si me da la oportunidad, Xochitl, Sí, la claro. verdad es que me hizo ruido el tema, muy interesante, pero hace un momento tú comentabas algo muy importante, las organizaciones no gubernamentales, cómo se coordinan para el apoyo de los pacientes, pero también creo que este es un muy buen proyecto para sensibilizar a los municipios, al DIF, sobre todo al menos la experiencia que yo tengo aquí con el DIF de Banderilla es que ellos llevan a los pacientes, a los usuarios para estudios de laboratorio, los apoyan en consulta, en gastos médicos, ¿no? Pero como que se desvía el recurso, digo, es importante también, pero como que hay cosas más importantes, ¿no? Entonces, creo que este estudio es una ventana de oportunidad para también para los cabeceras municipales que inviertan el recurso en problemas de salud que verdaderamente tienen un gasto catastrófico, ¿no? Entonces, pues estamos dispuestas, por ejemplo, para cuando Patti comente, darlo a conocer, porque yo sí he visto aquí en el municipio cómo apoyan, pero a mi parecer, como personal de salud, para casos no tan drásticos como son estas enfermedades crónicas, ¿no? Que ese recurso se debiera de invertir o reinvertir en estas situaciones y no en estar llevando a que se hagan un estudio de laboratorio, por ejemplo, al Gastón Melo de glucosa, ¿no? Entonces, hacer un estudio, investigar verdaderamente estos casos y apoyar de mejor manera. Creo que es un estudio también muy importante que puede apoyar en estos gastos públicos de los municipios. Creo que es muy buena oportunidad para ti. Pues lo hacemos, Ruth. Luego lo Claro, platicamos. claro que sí, con gusto. Muy bien. ¿Nadie más? Pues Vero, te agradecemos mucho. No sé si tengamos por ahí la constancia de Vero, pero te la haremos llegar en muy breve tiempo. Y les agradecemos a todos su participación.